Les doy la bienvenida en el nombre de Jesús, donde se encuentren. Si me hacen un favor, cierran sus ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro en respeto al Señor. Padre, venimos a tu presencia. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Padre, que tu voluntad sea hecha. Padre, toca los corazones de tus siervos que están aquí, que nos van a oír en el futuro o nos están viendo por los medios sociales. Atamos todo tipo de brujería, Padre, y rebeldía que viene contra tu palabra. Y oramos, Padre, que en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu redarguye cada corazón, Padre. Que, Padre, tu Espíritu nos llene. En el nombre de Jesús decimos amén. Vamos a hablar de una cosa que es la batalla. La batalla que cada persona sirviendo a Dios tiene que enfrentar. En estos últimos días estamos bajo ataque como una iglesia. Muchos están confundidos y no saben qué pensar y sus pensamientos son distraídos y movidos por pensamientos en las noticias, por doctrinas falsas, por cosas que se oyen bonitas, por un montón de diferentes cosas. Pero nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que ser dirigidas por la palabra de Dios. En 1 Timoteo 6, 11, 14 dice, pero tú, Timoteo, en King James dice, pero tú, hombre de Dios. Vamos a hablar a nosotros. Pero tú, siervo de Dios, dice, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas estas maldades. Antes de eso estaba hablando de las cosas que no son de Dios, que no nos llevan a la vida eterna. Pero dice, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Amén. Junto con la fe. Amén. Y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Apérrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Amén. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hablamos de esto el lunes en inglés y tocamos poquito el domingo. Pero nosotros como cristianos tenemos unas cosas que tenemos que hacer. La primera cosa es, la palabra Timoteo significa honrar a Dios. Estás honrando a Dios. Y no me digas que sí sin primero oír lo que te voy a decir. No es honrar a Dios en hincarte y orar por una hora. Oración es un estilo de vida que tú haces todo el tiempo en tu día. No es por poner música cristiana en tu estación o oírla, o por leer un capítulo de la Biblia, o por poner posts buenos, o por lo que tú quieras decir. Estás honrando a Dios en alejándote de la maldad y buscando de la justicia, sujetando todo a Dios. Esto es honrar a Dios. Amén. Hay cosas que a mí particularmente no me gustan hacer. El apóstol Pablo dijo que las cosas que a él no le gustaban, él hacía. Nosotros adentro de nosotros tenemos un problema, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero vamos a llegar a eso en un momento. El versículo 12 dice que tenemos que pelear la buena batalla por la fe verdadera. Ahí quiero parar un segundo. Estoy entristecido porque veo ministros de todos idiomas, no nomás de uno, alejarse de la verdadera palabra de Dios porque alguien se oye bonito en la televisión. O porque alguien se oye bonito de lo que dicen, las ideas, los pensamientos. Obviamente van a oírse bonitos para que satisfechan tu carne. Si notas al hombre más santo que vivió, el hombre más justo que vivió, que nunca tuvo pecado, lo crucificaron. No lo hayas extraño que el mundo está de acuerdo contigo en cosas. Como a nuestro amo, a nuestro Señor, lo mataron en la cruz. No lo hayas extraño que a los discípulos, a los apóstoles los mataron en varias formas, a los profetas. No lo hayas extraño, pero el mundo quiere estar de acuerdo contigo. El mundo ama a los que son del mundo. Nosotros no pertenecemos aquí. Pertenecemos en el cielo con Él.
La Biblia dice en Hebreos 11 que somos peregrinos pasando por aquí. Pero aquí le dice a Timoteo que pelee la buena batalla por la verdadera fe. Eso significa que tú vas a tener que pararte, decidir hasta aquí voy a oír las cosas falsas, hasta aquí voy a oír las opiniones de personas, hasta aquí voy a llegar y de aquí para adelante, aquí me voy a parar en la palabra de Dios. Y yo sé que eso no te va a traer muchos amigos, no te va a traer muchos seguidores, no te va a traer mucha gente que te quiera. Pero eso está bien. Tú no estás aquí para hacer nada más que hacer la voluntad de Dios. La gente que ve la palabra de Dios y la sigue a la letra les llaman legalistas. Y los que creen que tenemos libertad en el Espíritu Santo, sí tenemos libertad en el Espíritu Santo, pero no para pecar. Tenemos que entender la diferencia. Amén. No podemos leer un versículo chico de la Biblia sin leer el contexto. No podemos ir a ministros que hablan de cosas mundanas y porque hablan bien querer ser como ellos. Mi meta no es ser como nadie, es ser como Cristo. Y desafortunadamente yo fallo miserablemente todos los días. Pero me levanto todos los días y sigo tratando. No quiero ser como nadie más. No quiero ser como ningún ministro. La palabra ahí, quiero que entiendas, es la palabra pelea. La palabra pelea es la palabra en griego que se dice agonizomi, que es como agonizar. Cuando algo te cuesta, tú lo valoras. Quiero que entiendas. La palabra significa contender con tus adversarios. ¿Quién es el adversario? Bueno, vamos a ver los adversarios en un momento. Es de tener dificultades y peligros. Es de obtener algo por un precio grande. Es de competir por un premio. Es de laborar y fervientemente agonizar para tener esa meta. Amén. En 1 Corintios 9, vamos para allá. Dios es bueno. Yo estoy leyéndote de la palabra de Dios. 1 Corintios 9, 26 a 27. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Miren, aquí la escritura dice, amén, que él corre, el apóstol corre con propósito. Y en inglés, en el King James, dice que no pelea como alguien que nomás le pega al aire. Muchos de nosotros no tenemos propósito. No entendemos qué es la llamada de Dios en nuestras vidas. No entendemos qué es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados oyendo a otra gente, metiéndonos en el chisme, metiéndonos en las cosas que el enemigo quiere meter en nuestras cabezas. El propósito de Dios para tu vida es de glorificarlo. ¿Cómo lo haces? Obedeciéndolo y diciéndole a otros de esa milagrosa salvación que es obtenida por creer verdaderamente en Jesucristo. Amén. Hay un propósito. Y el propósito es eso. El apóstol aquí dijo que él corría con un propósito y peleaba con propósito. Amén. Y él traía su propio cuerpo a ser sujeto. ¿Por qué? Cada acción que tú haces tiene que ser ordenada por Dios. Antes de que tú te muevas a hacer cualquier cosa, tiene que Dios darte el permiso y la orden. Nosotros somos personas bajo la orden de Dios. No podemos ir a hacer lo que nos pegue la gana. Hay gente que dice, vamos a ir a orar por este lugar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo pregunto una cosa simple. ¿Dijo Dios que lo hicieras? Obviamente estoy hablando de cosas que no tengan que ver con ministrarle a personas que necesitan salvación. Obviamente no estoy hablando de que no vayan a predicar. Estoy hablando que a veces tú quieres ir a echar un demonio, tú quieres hacer una cosa, tú quieres hacer la otra cosa, pero Dios no te dio la orden ni la autoridad de hacerlo en ese momento. Por eso tú tienes que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Aún si quieres ir a un viaje, tienes que pedirle a Dios permiso para comprar un carro, cualquier cosa que tú quieras hacer. Dios es el que te da ese propósito y la orden de hacerlo.
Y tú dirás, oh no, ese es el extremo. Dime una cosa, ¿cuántas veces has comprado algo que no te fue muy bien? Si vas a un lugar que Dios te ordenó, hasta te pueden regalar un carro. Porque Dios, si Él te manda a un lugar y Él te da la autoridad, Él te va a apoyar. Amén. Aquí el apóstol estaba diciendo, mira, yo hago todo esto con propósito y sujeto a mi cuerpo para que así tenga que obedecer a qué? La autoridad de Dios. Amén. Si no, yo mismo me puedo hallar como un náufrago. ¿Cómo se ve una persona que hizo algo que yo hallé muy interesante? En 2 Samuel 11:1. Gloria a Dios. Segundo Samuel 11:1. 11:1, discúlpame. Dice así. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Quiero que oigas lo que te voy a decir. David, todo el año, todos los años salía a guerra con su ejército. Quiero que oigas lo que te voy a decir. Quiero que pongas atención. Ese año, toda la preparación estaba lista con el propósito de ir a guerra. Todos los soldados tenían su posición y su lugar y tenían el propósito que lo iban a hacer. Sabes que en cualquier ejército hay diferentes regiones. Unos cargan la espada, otros van en el caballo, otros están caminando. Hay diferentes cosas y todos estaban siendo entrenados, todos estaban siendo alistados. Y cuando el tiempo llegó de ir a guerra, después de preparar todo el tiempo, David dijo, yo me quedo, ustedes vayan. Ganaron la victoria por toda la preparación, pero el líder, la persona que Dios escogió a ser el rey de Israel, la persona que Dios puso en esa posición, la persona que Dios le dio la unción, decidió que se iba a quedar. Amén. Él, más que nadie, tenía que entender lo que Dios quería. Amén. Y él perdió la victoria que Dios le tenía planeada por no ir. ¿Estás oyendo? Quiero que oigas. Segundo Samuel 11:2. Dice, una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Quiero que oigas. Este hombre parecía que era un teenager. Se levantó de su cama a la tarde de descansar. Amén. Empezó a caminar. Casualidad en el techo. ¿Tú piensas que nunca había caminado en su techo antes? ¿Tú piensas que no había notado que él podía ver toda la ciudad antes? De repente ese día notó una mujer bañándose. Yo no sé de ti, pero si tú ves las tradiciones judías, ellos eran el tipo de persona que todo era privado. Esta mujer nomás estaba bañando arriba. No estaba ninguna privacidad alrededor de ella. ¿Casualidad? Seguimos. Y él vio a esta mujer. Segundo Samuel 11:3-4. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías, Hittita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Amén. Hasta ahí voy a parar. Luego ella regresó a su casa, disculpen. Betsabé recién había terminado sus ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Ok. Aparentemente aquí, de casualidad pasó. Esa es la opinión del pastor José. Ahora, él se quedó con otro propósito. Interesantemente, si tú lees y estudias la Biblia, te enteras que Urías era uno de sus 20 hombres valientes, que eran poderosos, guerrilleros. ¿Tú crees que no la conocían? Cuando tenían en festejaciones en el palacio, ¿no crees que ella había venido antes? Quiero que oigas lo que te estoy diciendo. Él caminó arriba. Mientras el ejército estaba peleando la batalla de Dios, que él, el líder de Israel, debiera haber estado allí, él
No, como Pablo dijo, él no sujetó su cuerpo. Él no sujetó miembros de su cuerpo, sus pensamientos y todo a Dios. Él se hizo un náufrago porque sus pensamientos estaban en otras cosas. Notó a esta mujer. Sabiendo lo que Dios quería, él todavía mandó por ella, preguntó inocentemente, ¿quién es ella? Mandó por ella y se acostó con ella. Estos actos no son de un hombre que se había sujetado o estaba batando una pelea. No estaba peleando contra esas cosas. Amén. Él no estaba peleando contra su carne. El primer pleito de cada cristiano es el pleito contra la carne. La carne le gusta que le digan cosas buenas. La carne le gusta que la halaguen. La carne le gusta en su rebeldía contra Dios saber que lo que la carne piensa y lo que la carne quiere ser satisfaciada. No importa las consecuencias. En Gálatas 5:17. Vamos para allá. Gálatas 5:17. Discúlpeme, pero mi lente de contacto se está moviendo. Gálatas 5:17. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan o pelean constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Oye lo que estoy diciendo. Versículo 18. Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, rebeldía y hechicería es la misma cosa, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones y envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Y lo que dice? Esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor José. Cuando tú te mueves en tu naturaleza, todas estas cosas quieres hacer. Porque el Espíritu de Dios está peleando contra la carne y la carne está peleando contra el Espíritu de Dios. Cuando tú estás haciendo lo que es opuesto a la palabra de Dios, estás moviéndote en tu carnalidad. No importa quién afirme de que lo que estás haciendo es correcto. No importa cuál ministro, cuál asociación, cuál religión, cuál ministra, no importa quién diga una cosa. Cuando tú estás moviéndote en tu naturaleza pecaminosa, estás a guerra contra el Espíritu de Dios, no queriendo obedecer, entonces no agradas a Dios. Santiago 4:1-4. Vamos para allá. Nuestra primera pelea es contra la carnalidad. Santiago 4. Dice, ¿qué es lo que es la causa de disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en tu interior? Habíamos dicho que lo que combate en nuestro interior es el espíritu y la carnalidad. ¿Y la carnalidad causa qué? Peleas, discordias. ¿Acaso no surgen de los malos deseos o la carnalidad que combaten en tu interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Interesantemente, ¿qué hizo David? Él tramó, planeó. ¿Y sabes lo que hizo? La embarazó. Mandó que su esposo regresara de la guerra. Lo quiso mandar a su casa para que se acostara con ella, para que así pudiera decir que era el niño de él. Pero él se rehusó siendo un hombre justo. Él dijo, no quiero que yo dormir en mi casa, sea que el ejército de Dios, ahí es una vez la justicia, está dormido en campos. ¿Y qué pasó? El rey lo mandó matar. Amén. ¿Qué es lo que dice aquí? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Y ella se hizo su esposa. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y hacen guerra para quitárselo. Amén. Sin embargo, los no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente
lo que les dará placer. No quieres obedecer a Dios porque no quiere tu carne sujetarse. Quieres lo que tu carne quiere, lo que te da placer, lo que te da gusto, lo que tú pienses que es correcto, aunque no sea la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Romanos 6, 19 a 23. Vamos para allá. Dios es bueno. Él nos ama tanto que aunque nosotros no quieramos seguir, que aunque nosotros fallemos todos los días, Él todavía está dispuesto a perdonarnos. Romanos 6, 19 a 23. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Tiene que haber un cambio. Si quieres ser cristiano, tiene que haber un cambio. Ahora no quieres oír las otras voces que te hablan. Lo que quieres oír es la palabra del Dios vivo que dice que Él dice que siempre le habla a sus ovejas. Quieres oír la palabra del Dios vivo que viene por el medio del Espíritu Santo. No te importan las otras voces. ¿Por qué? Porque las otras voces quieren agradar a tu carne. Amén. Lo cual lo hundió aún más en el pecado. Ahora deben de entregarse, ya leí esto. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Mira lo que dice ahí. Cuando tú eres un esclavo al pecado, tú eres libre de seguir en el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Dime, ¿estás tú orgulloso de lo que hiciste en el pasado? Ahora más es un testimonio. De allí Cristo me sacó. Pero hay gente que todavía está lleno de orgullo de sus familias, de sus culturas, de sus tradiciones. Todas esas cosas tenemos que dejar. En Cristo, mi tradición es su alabanza. Mi familia ha muerto por años tratando de traer la palabra de Dios al resto del mundo. Dice que son mis hermanos y mis hermanas. Tenemos un legado en Cristo. Y cuando nosotros nos rendimos a Él, estas cosas quedan atrás, las otras cosas quedan atrás. Son una memoria, una victoria que Cristo nos dio. Dice que esas cosas que hacíamos nos van a llevar a condenación eterna. ¿Por qué querríamos continuar haciéndolas? Amén. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ahora hacemos las cosas que agradan a Dios. Cuando hay un cambio en tu vida, empiezas a caminar hacia la santidad, empiezas a caminar una vida deseando más de Dios. ¿Por qué desearías más del mundo? ¿Por qué desearías psicología, psiquiatría, pensamientos de hombres o mujeres que tú sabes no son la palabra de Dios? Si tú estás lleno del Espíritu, el Espíritu te guía hacia lo que dijo Cristo, no hacia lo que dice otra gente. Te guía y te dice, esto es la palabra de Dios. Lo sientes en tu espíritu que es la palabra de Dios. Pero cuando lo sientes en tu oído que te lo están cosquillando o tu carne empieza a levantarse con placer en cosas que son rebeldía a Dios, sabes que es el enemigo. Que no has llegado al punto de poder distinguir la diferencia. Amén. Nuestro pleito también es contra el diablo. Amén. El diablo es muy inteligente, quiero que entiendas. Él ha estado aquí por años. Él sabe cómo agarrarte. Amén. Dice así. En 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Amén. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Si tú ves esa escritura, ¿qué piensas?
Piensas en una gran bestia que te está buscando, que al momento que pueda te va a destruir. ¿Amén? Buscando a quien deberán, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Amén? Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Pero hay otra escritura que dice que el enemigo se puede disfrazar como un ángel de luz. Vamos a tratar con el león primero. El león es el obvio. Grita, calumnia, causa problemas. Te ataca a cada chance que agarres. Te ataca a cada chance para tratar de devorarte. Pero lo que tú tienes que entender, el león no cacha al animal, el antílope, o lo que sea, el venado que es más débil, el más fuerte corre y se va. ¿A quién agarra? Al más débil. Al que anda de bobo buscando por todas partes. Al que anda distraído. Al que no está resistiendo. Pero al que anda fijándose en otras cosas. Al que no está buscando la palabra de Dios y buscando oír la voz de Dios. Porque las ovejas de Dios oyen su voz. Y Él te advierte cuando el enemigo está allí. Y no nomás eso, Él pelea por ti. ¿Cómo puede destruirte si Él pelea por ti? La segunda fase, como el diablo aparece, tu gran enemigo. Tienes que resistir y pelear contra el león. Pero el más peligroso es el que se disfraza como ángel de luz. El que tú piensas que es siervo de Dios o sierva de Dios. Porque hablan cosas bonitas que son casi creyentes, que son casi la palabra de Dios. Acuérdate que cuando el diablo trató con Cristo, él casi palabras por palabra, casi todo era la palabra de Dios, pero cambió unas palabritas aquí que no eran Dios. Casi era la palabra de Dios. Así hay muchos predicadores ahora, casi enseñan la palabra de Dios. Pero la tuercen o la cambian. El diablo es así. Él aparenta ser. Y te agarra confortable. Y te pone a dormir. Pensando tú que estás en seguridad con otros creyentes o con un siervo de Dios. Y cuando te empieza a poner a dormir, empiezas a creer la delusión. La delusión nomás es un sueño, como que estás en un estado de sueño, creyendo, ilusionándote, pero no es Dios. La Biblia dice que en estos últimos días el mundo iba a entrar en una delusión, iban a creer las mentiras, iban a aparentar que esto estaba tan bueno que es Dios. Hasta el anticristo iba a hacer milagros y prodigios, causando que el mundo lo alabara como Dios, pero no lo es. Ten mucho cuidado. Siervo tras siervo, ministro tras ministro, ministerio tras ministerio, estoy viendo caer a este tipo de ataque del enemigo, la falsedad. Ministras que son más feministas que siervas de Dios. Ministros que enseñan de bendiciones y de esto y que el otro y de dinero y prodigios ahorita y no son más que charlatanes. Ten mucho cuidado que el Señor regresa pronto. Y Él no viene por los que están dormidos. Él viene por los que están esperando oír su voz. ¿Cómo vas a oír su voz si no lo estás oyendo? Estás oyendo a tu carnalidad o estás embobado buscando al león rugiente, estás embobado por alguien que dice que ser. ¿Cómo vas a oír la voz de Dios cuando Él dice, ven a mí mi pueblo? Efesios 6, 10 a 11. ¿Cómo puedes derrotar al diablo? Primero, lo resistes. Pero tú no tienes ningún poder contra el diablo. Quiero que entiendas eso. Puedes decirle que se vaya, puedes resistirlo, puedes hacer eso, pero hay una enseñanza tan herética ahorita, que te enseñan que tú puedes mandar al diablo a la oscuridad. Que tú tienes esto, tienes lo otro, pero si tú ves Cristo, siendo Cristo, lo resistió. El ángel Miguel, siendo el ángel Miguel, disputando por el cuerpo de Moisés, lo resistió y le dijo, el Señor te rebuque. ¿De dónde están agarrando estas cosas? Miren lo que dicen. Efesios 6, 10 a 11. Vamos para allá. Efesios 6.
Gloria a Dios. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Yo no tengo fuerzas en mí mismo. Un cristiano verdadero ha dejado de ir sus fuerzas, las ha dejado ir. La fuerza de un humano viene en su carnalidad. La fuerza de un cristiano viene en el poder de Dios. Un cristiano ha dejado ir sus fuerzas, ya no está peleando con sus fuerzas, está dejando que Dios pelee. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Tenemos que prepararnos. Timoteo se le dijo, pelea la buena batalla por la verdadera fe. ¿Con quién peleamos? Con nuestra carnalidad que no quiere obedecer la verdadera fe. Contra el diablo, que quiere él que lo oigas a él, que le pongas atención a él. Amén. Pero hay un enemigo más. Y esto es lo que es tan interesante. No nomás el diablo, no nomás tu carne, pero tu mente. Tu mente tiene que ser transformada. Una mente transformada es la primera cosa que Dios hace. Si eres un creyente, si verdaderamente has recibido a Cristo en tu corazón, no más de labios, el Señor viene y Él transforma tu mente. Empieza a quitarte los pensamientos mundanos. Empieza a quitarte los pensamientos de ti. Empieza a quitarte todos los deseos que tú tenías y tus sueños de ti. Y empieza a cambiar esas cosas en cómo puedo yo en mi vida glorificarlo a Él. ¿Cómo puedo yo este día hacer algo para Él? ¿Cómo puedo este día glorificar su santo nombre? ¿Cómo puedo hacerle para matar este carnalidad que está levantándose contra Dios? ¿Cómo puedo pelear esta batalla? ¿Cómo puedo pelear todas estas cosas que no son de Dios? Mira, lo que está pasando ahora es esto. Agarra una Biblia donde estés. Ábrela. Fíjate yo lo que están haciendo. Agarran a la página donde habla contra el homosexualismo y la arrancan y la tiran. Eso no aplica a hoy. Agarran la parte donde hablan de la relación entre esposo y esposa y la arrancan y la tiran. Agarran la parte donde habla de cómo una persona debe vivir en santidad y la arrancan y la tiran. Y siguen haciendo eso hasta que todo lo que queda ahí son las cosas que le agradan a la persona que está leyendo. Por eso que mucha gente que, Dios es amor y nunca te va a echar al infierno. Y han hecho una Biblia con pedazos arrancados porque no les gustó. La Biblia es la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis dice que cualquier persona que añade o quite va a ser maldecido con todas las plagas escritas en este libro. Estamos viendo una época muy, muy, muy mala. Vemos el resultado de la maldad de años. Vemos lo que está pasando en nuestro mundo. Y aún así no queremos entregar nuestras vidas completas a Cristo. Posiblemente no te gusta lo que te dije, pero es la palabra de Dios. Posiblemente quieras argumentar algo. Agarra tu Biblia, chequea lo que yo dije, basado en las Escrituras. A mí no me importa lo que diga el pastor, la pastora, el religioso, el acá, el cantante acá, la cantante acá, no me interesa. Lo único que me interesa es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que puede darnos palabras de vida eterna. Todos los demás me van a dar palabras de muerte. Él es el único que me puede dar palabras de vida eterna. Y Él tiene nomás un agente que usa. Ese agente que Él usa se llama el Espíritu Santo. Y Él lo que hace es viene a mi vida, habla conmigo y me dirige para atrás a la palabra de Dios, a las palabras de Cristo. No me dirige a nadie más. Te voy a decir una cosa, encerrar.
Quiero que lo tomes mucho y muy a cuenta. Quiero que entiendas bien claro. La Biblia dice que en los últimos días iba a haber muchos que se iban a apostatar de la fe. Muchos que iban a oír a espíritus engañadores. Eso está pasando ahorita. Tú no seas uno de esos. Si es posible, hasta engañar a los elegidos. Mira, la única manera es por medio de Dios. Ha caído a nosotros, esta generación, a defender el Evangelio. Estamos a guerra. Nota, abre tus ojos. Estamos a guerra contra todos los poderes satánicos en estos últimos días. Pero tenemos a Dios y la victoria es nuestra. Que Dios te bendiga.